Asunto tan difícil, tan controversial, tan controversial, que es el asunto del divorcio. Hemos escuchado grandes barbaridades tocante al divorcio a lo largo de los años por parte de diferentes iglesias, porque cosas que han oído y que se les ha dicho, pero no es algo que ellos necesariamente han estudiado de forma personal. Cuando nosotros estudiamos el tema del divorcio de forma realmente profunda, nos damos cuenta de la gran carencia que existe en entendimiento, en la ignorancia de este tema. Sí hay varios lugares en la Biblia que hablan acerca del divorcio. Obviamente el primero viene en Deuteronomio, bajo Moisés, que él lo escribió por ley de Dios, y eso viene en Deuteronomio 22. También tenemos Malaquías 2, que es de donde leímos al versículo Malaquías 2:16, que Dios odia o aborrece el repudio, es decir, Dios odia o aborrece el pecado. Y ciertamente en nuestra lectura original de Marcos, cuando nosotros leemos Marcos, cuando lo vimos la semana pasada, los enemigos de nuestro... Permítanme tantito. Ok. Chava, could you go see if everything's okay back there? Go ask. Ok. Los enemigos de nuestro Señor Jesucristo, los fariseos, estaban tratando de tentar a nuestro Señor Jesucristo, y eso viene en los primeros versículos de Marcos capítulo 10. Es más, vamos a ir rápidamente ahí, vamos a darle lectura, ya lo vimos la semana pasada, pero vamos a leerlo nuevamente y vamos a ver bueno, vamos a leerlo primero y empezamos con una oración. No hemos orado tampoco. Marcos capítulo 10, vamos a leer los primeros versículos. La semana pasada, o hace 15 días, perdón, tuvimos una introducción hasta el versículo 12. Pero nada más vamos a leer unos versículos. Marcos 10, 1. Levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron fariseos, los enemigos, que ya les mencioné, y le preguntaron para tentarle. Entonces una cuestión y recuerden, yo les había mencionado que no importaba cómo Cristo iba a contestar esta pregunta, iba a perder, la llevaba de perder. Si él respondía de una manera o de otra manera, iba a perder, iba a tener problemas nuestro Señor Jesucristo. Eran preguntas capciosas para condenarle. No importaba cómo Cristo Jesús hubiese respondido, hubiera sido un problema para alguien. Entonces, y hablamos que eso tenía mucho que ver con Herodes Antipas, quien se había divorciado de su mujer para casarse con la mujer de su cuñado, de su hermano, de Felipe, ¿okay? Y obviamente era una cuestión, el divorcio político, por el asunto de Herodes Antipas. Y nuestro Señor Jesucristo estaba ahí en esa zona donde Herodes Antipas había hecho eso, y se quedó con su cuñada y se divorció de su mujer para quedarse con su cuñada. Entonces, iba a ser un problema tanto espiritual como político. No importaba cómo Cristo hubiera contestado, hubiese estado mal. También recuerden que hace 15 días hablamos de que los judíos tenían dos escuelas diferentes. Tenían la escuela Hillel y la escuela Shammai. Recuerden, Hillel y Shammai fueron sumos sacerdotes de Israel, tanto Shimel como Hillel, perdón, como Shammai. Ahora, uno era totalmente a favor del divorcio. Sí, te puedes divorciar por lo que sea, tu mujer quema los frijoles, divórciate de ella. Y luego estaba la otra escuela judía que decía, no te puedes divorciar por ninguna causa, no puedes divorciarte. Entonces tenías ambas escuelas judías por estos sumos sacerdotes en tiempos de Cristo. Entonces tenían el asunto de Herodes Antipas, que acababa de cometer divorcio y estaba nuevo en la mente de todos los pobladores. Y luego, si él hubiese dicho, bueno, estoy a favor de Shammai o estoy a favor de Hillel, los dos extremos, no importaba cómo Cristo hubiese contestado, le hubiera ido mal. Pero Cristo Jesús contestó muy diferente a lo que ellos consideraban que iba a ser su respuesta.
Pero vamos a continuar leyendo aquí, versículo 3. Él respondió, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Yéndose a Deuteronomio 22. Todo esto lo vimos hace 15 días. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio, o sea, de repudio, y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestros corazones os escribo este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. O sea, les regresa a Génesis y les dice, no, mi intención es que fuesen un matrimonio para siempre. Mi intención es que siempre fue, desde el punto de vista original, que el divorcio no se diera. Pero fue a causa de la dureza del corazón del ser humano, a causa del pecado, que esto se llevó a cabo. Pero ciertamente, Cristo Jesús dijo, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Es decir, se supone que iba a ser una cuestión para siempre. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias porque nos ha permitido el día de hoy estar juntos como hermanos aprendiendo este tema tan difícil que es el divorcio. Le pedimos, Señor, que usted nos ayude a comprender por medio de su Espíritu Santo estos temas tan delicados. Gracias, Señor, por esta su iglesia local. Le damos gracias, Señor, por cada una de las familias representadas aquí, Señor, y que estas familias crezcan espiritualmente, que cada familia sea restaurado a ti, que cada familia tenga esa cercanía a tu persona, Señor Dios, y que conozcamos más de tu Hijo Jesucristo cada día para ser más como Él es, hasta el día que Él venga por nosotros. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Redentor. Amén. Muy bien. Una cosa que se me olvidó decir. Recuerden, hace 15 días también mencionamos que este es el capítulo de las paradojas. Nada más para que lo tengan en mente. Recuerden, ¿por qué lo llamamos paradojas? Porque todo el capítulo 10 tiene cosas medio extrañas. Empezamos con esta primera sección. Dos son uno. ¿Sí? Dos son uno, es decir, el matrimonio, una carne es. Dos son uno. Más adelante vamos a ver otra paradoja que es los adultos serán como niños. Esa es una paradoja. Más adelante veremos el último será el primero. Otra paradoja que vamos a ver en este capítulo son los siervos reinarán. Y por último, la última paradoja que vamos a estudiar en el capítulo 10 es el pobre es rico. Esas son paradojas. Entonces todo el capítulo 10 está llena de estas paradojas y apenas estamos en el primero. Dos son uno, el matrimonio. Ya vimos hace 15 días una parte de eso, vamos a terminar viéndolo el día de hoy, tocante al divorcio. Lo que tenemos que entender primeramente, el divorcio es un pecado, para empezar. Es decir, no es algo que Dios originalmente haya aprobado y Él lo permitió por la dureza del corazón de la gente. Pero originalmente no fue así. No es diseño de Dios. Aunque si ustedes recuerdan, y vamos a ser muy cuidadosos con lo que decimos aquí, la semana antepasada mencioné que nuestro Señor Jesucristo, Dios para ser específico, Dios, es un Dios divorciado. Dios es divorciado. Lo vimos en Jeremías capítulo 3, versículo 8, donde dice claramente que nuestro Señor Dios le dio a Israel carta de repudio. Es decir, carta de divorcio. Jeremías 3:8 es clarísimo ahí. Ahora, yo les acabo de decir que el divorcio es un pecado y que Dios es un Dios divorciado. ¿Significa entonces que Dios es pecador porque Él se divorció de Israel? No, de ninguna manera. Porque nuestro Señor Dios fue víctima del pecado de Israel. Es decir, nuestro Señor Dios sigue siendo inocente.
Ahora, para continuar con esto, vamos a ir al Antiguo Testamento. Ya vimos Malaquías capítulo 2, versículo 16. Todo el capítulo de Malaquías 2 trata del asunto del divorcio, ¿okay? Del divorcio. Pero una cosa que mucha gente no sabe, Nehemías, el libro de Nehemías y el libro de Malaquías son contemporáneos. ¿Okay? Nehemías viene mucho antes que Nehemías en la estructura de nuestra Biblia, como está acomodado. Nehemías viene muchos libros antes que Malaquías. Malaquías siendo el último del Antiguo Testamento. Nehemías viene antes. Sin embargo, en cuestión a tiempo, cronológicamente hablando, Nehemías y Malaquías son contemporáneos, es el mismo tiempo. Ahora, ¿por qué entonces Nehemías está mucho antes que Malaquías? Y Malaquías lo tiene como el último libro del Antiguo Testamento. ¿Por qué hay una separación tan grande entre libros? Bueno, recuerden que nuestra Biblia está puesta por secciones. Tenemos la sección histórica, la sección poética, la sección profética. Y aunque sí, Nehemías era profeta y sí, Malaquías es profeta también, Nehemías en su libro habla de cuestiones históricas. Entonces, aunque es el mismo tiempo de Malaquías, Malaquías viene antes porque lo acomodan en la sección histórica. ¿Okay? Sí es profeta, pero viene en cuestiones históricas. Mientras que Malaquías es en la sección de profecía, porque eso es lo que él está escribiendo. Entonces Nehemías habla de cuestiones históricas de Israel y Malaquías habla de cuestiones proféticas, pero durante el mismo tiempo. Entonces, habiendo entendido esto, Nehemías capítulo 13 es el mismo espacio de tiempo que Malaquías capítulo 2. ¿Sí? Entonces lo que estamos leyendo en Nehemías 13 es la razón por la cual Dios dice en Malaquías 2, aborrezco el repudio, aborrezco el divorcio. Otra vez, Nehemías 13 nos da la razón histórica por la cual Dios dice en Malaquías 2:16, aborrezco el repudio, aborrezco el divorcio. Ahora, habiendo comprendido eso, vamos a hablar un poco. En cuestión a Nehemías, vámonos rápidamente a Nehemías, ¿sí? Se los voy a explicar rápidamente. Comenzamos con el versículo 1, Nehemías 13:1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que le maldijera, etcétera, etcétera. Ok, entonces había un problema con personas gentiles que estaban entrando a lo que era el pueblo de Israel. Y estos gentiles, como aquí menciona algunos, menciona los amonitas y los moabitas, etcétera, estos gentiles estaban entrando como tal al pueblo de Israel por medio del matrimonio, ¿sí? Es decir, otros judíos, los judíos pues, se estaban casando con mujeres gentiles inconversas, moabitas, amonitas y de todo, que no deberían de haber entrado al campamento de Israel, pero están entrando por cuestión de que los judíos se están casando con ellas. ¿Ok? Hasta ahorita esto no tiene nada que ver con divorcio, ¿verdad? Pero hay un problema muy grande. El divorcio está presente. Vamos rápidamente aquí mismo
Nehemías 13. Ahora vamos a ver a partir del versículo 23. Nehemías 13, 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Entonces, por cuestión de matrimonio están entrando a Israel donde no deberían de haber estado. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y haría alguno de ellos, y les arranqué los cabellos. Les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo el mundo. Aún le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedecemos a vosotros para cometer todo este mal tan grande que para predicar contra vuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio. Entonces, ¿quién se estaba casando con las mujeres? Los sacerdotes. No solamente se estaban casando con amonitas y todas estas, cualquier judío. Eran los mismos sacerdotes. El linaje sacerdotal se estaba casando con gente gentil. Con mujeres extrañas. Pero ese no es, aunque ese es el problema, pero el asunto es este: acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes levitas por sus grupos sacados. Bueno, eso tiene que ver con otra cosa. Pero una cosa muy interesante es que ellos, los sacerdotes, se estaban casando con estas mujeres porque se habían divorciado de sus mujeres que antes tenían. Es decir, los judíos se divorciaron de sus esposas judías. Los levitas sacerdotes estaban divorciando de sus mujeres judías para casarse con mujeres gentiles inconversas. Ese era el problema. Entonces, históricamente, Nehemías 13 nos dice lo que sucedió con Israel. Ellos empezaron, los sacerdotes, a divorciarse de sus esposas para contraer matrimonio con gentiles que contaminaban a Israel y al sacerdocio y a todo el pueblo. Esta es la razón por la cual Dios dijo en Malaquías 2:16: aborrezco el divorcio. ¿Sí? Porque Israel, los sacerdotes, habían desechado, se habían divorciado de sus mujeres para casarse con estas amonitas y moabitas y demás, para contaminar a Israel, cuando ellos ya tenían mujeres judías. Ya estaban casados, se divorciaron de ellas para casarse con inicuas. Esta es la razón por Malaquías 2:16, donde Dios dice claramente: aborrezco el repudio, aborrezco el divorcio. Cristo Jesús como tal fue víctima, Dios fue víctima de el adulterio de Israel. Esta es la razón por la cual Dios le dio carta de repudio o de divorcio a Israel, porque ésta adulteró. Y si nosotros queremos ver un libro dedicado, todo el libro es dedicado básicamente a lo que le pasó a nuestro Señor Dios, es el libro de Oseas. Todo el libro de Oseas se dedica al asunto de lo que Dios sintió con el pueblo de Israel. Y últimamente es la razón de su divorcio. Si ustedes recuerdan, nuestro Señor Dios le dijo a Oseas: ve y cásate con una prostituta. Dios le dijo eso a Oseas. Entonces, ¿cómo? Sí, Dios le dijo a Oseas, el profeta: ve y cásate con una prostituta. Literalmente Dios así le dijo. Y Oseas dijo: ok. Y él obedeció y tomó por mujer a Gomer. Sí, así se llamaba ella, Gomer. Gomer era una prostituta.
Y ella se vendía porque aparentemente Oseas no tenía suficiente dinero para solventar los gastos y los placeres que esta mujer quería. Entonces ella se vendía para poder adquirir dinero para comprarse sus gustos, sus lujos. Entonces ella se iba al prostíbulo y se prostituía. Y Dios le dijo a Oseas: ve por ella, es tu mujer, ámala. Y él: no, pero ay, ok. Y fue por su mujer Gomer y la trajo de regreso. Es más, él pagó al prostíbulo. Escúchenme bien, Oseas pagó al prostíbulo para poder tener tiempo con su mujer. Así. Y él va y saca a Gomer y le dice: vente a la casa, tú eres mía, yo te amo. Eres mía, yo te amo, regresa a mí. Y regresaba. Tiempo después, Gomer regresaba al prostíbulo. Y Dios le decía a Gomer: ve nuevamente por ella y ámala. Y otra vez iba y la sacaba de donde andaba y la volvía a traer. Le decía: ven, yo te amo. Esto ocurrió una y otra y otra y otra vez. Tanto así que ella tuvo hijos que no eran de Oseas, eran hijos de otros hombres. Y él los amaba y los traía de regreso. Y tú dices: ¿por qué Dios le dijo eso a Oseas? Que hiciera eso una y otra vez. La razón es porque le dijo: ahora sabes ya cómo me siento yo con Israel. Israel es mi esposa, Israel es mi mujer. Y ella se prostituye con otros ídolos, se va con otros ídolos, se revuelca con ellos. Y yo, Dios, regreso a mi esposa Israel y le digo: vente, yo te amo, regresa a mí nuevamente. Y Dios hizo eso una y otra y otra y otra y otra y otra vez con Israel, hasta el punto en donde Dios dijo: se acabó. Aquí tienen su carta de repudio, su carta de divorcio, porque ustedes han adulterado en contra de mí. Otra vez, eso es en Jeremías capítulo 3, versículo 8. El asunto de Oseas nada más era para que Oseas comprendiera el dolor de Dios por el adulterio de Israel en contra suya. Entonces Cristo, Dios, era la víctima de lo que su esposa Israel había hecho. Ahora, vamos a hablar del adulterio, del divorcio dentro de la iglesia. Lamentablemente, los pastores son muy rápidos para casar. Uy, nos encantan las bodas. ¡Fiesta! Sí, los pastores les encanta hacer bodas. Son rápidos para hacer bodas. Hasta se emocionan y ya quieren organizar todo. Pero cuando se trata del asunto del divorcio, me lavo las manos. Es lo que hacen los pastores. En serio, la gran mayoría. Rápidos para casar, pero cuando se trata del divorcio no saben qué hacer con el tema. Y dicen: ¡pecado! Y es lo único que saben decir, o sea, no hay nada. Juzgan y critican y dicen: es que esto está mal, pero no sabían qué hacer con él. Recuerden, si la iglesia, porque recuerden, ¿quién bautiza? ¿Quién bautiza? La iglesia. ¿Quién casa? ¿Okay? ¿Quién ordena al pastor? ¿Okay? ¿Quién tiene la autoridad de todo? Entonces, si la iglesia tiene autoridad para casar, si la iglesia tiene autoridad para todas estas cosas, entonces la iglesia debería tener también autoridad en cuestiones al divorcio, ¿no es así? Pero la iglesia se lava las manos tocante al divorcio. No queremos nada que ver con el asunto del divorcio, porque es feo.
Como lo dije al inicio, el divorcio es un pecado y se debe de manejar como cualquier otro pecado. Es decir, ¿cómo? ¿Cómo se llama eso? La disciplina eclesiástica. ¿Sí? Entonces el divorcio también se debe de manejar por medio de disciplina eclesiástica. Si usted quiere saber qué es disciplina eclesiástica, nada más tiene que ir a Mateo capítulo 18. En Mateo capítulo 18, claramente, ya hacia el final del capítulo, nos dice, y esto es muy mal entendido, recuerden, mucha gente, es el versículo donde dice, donde estén 2 o 3 congregados, ahí estoy yo, en medio de ellos. ¿Okay? Este versículo es tan mal entendido. La mayoría de las personas escuchan eso y dicen, es una iglesia. O sea, vamos a suponer que el hermano Josafat, el hermano Sergio y yo nos vamos aquí a 3 cuadras y empezamos a cantar unos himnos y predicamos y los 3 decimos, amén, estamos 3, somos una iglesia. Así la gente lo maneja. Esto es falso. Donde dice Mateo 18, donde estén 2 o 3 congregados, ahí estoy yo en medio de ellos, no tiene que ver con la constitución de una iglesia. Tiene que ver con la disciplina en la iglesia. Explico. Dicen esos versículos en Mateo 18 que si alguien te ofende, ve a él. Si alguien ha pecado en contra de ti, ve a él y platica con esa persona y dile, me has ofendido, has pecado en contra mía. Y dice, y si no te escucha, dice, lleva a 2 o a 3 testigos. ¿Sí? Entonces, esa persona ofendida toma al pastor, toma a los diáconos, yo no sé, y va con la persona que le ha hecho mal, que lo ha ofendido, que ha pecado en contra de él, y ya tiene 2 o 3 testigos. Esto viene también en Deuteronomio, por cierto, de ahí viene, en el libro de Deuteronomio. Entonces 2 o 3 testigos, porque están hablando con una persona que ha pecado y ha hecho pecado en contra de algún individuo de la iglesia, o incluso, en este caso, hablando de divorcio, de su esposo o esposa. Es decir, la persona ofendida, la víctima, como en el caso de Dios, Dios era la víctima, el ofensor era su esposa Israel. Entonces nosotros, cuando lidiamos con divorcio, lidiamos de la misma manera. La víctima va y habla con su esposo o esposa y dice, has pecado en contra mía. Y si este continúa y no escucha, esa persona tiene que buscar a 2 o 3 testigos de la iglesia que lo acompañen. Y decirle, ¿sabes qué? Mira, tú has estado cometiendo X o Y cosa y por eso se quieren divorciar. Vamos a ver si podemos arreglar las cosas. Pero normalmente, bueno, no normalmente, siempre, la persona que es la culpable, por lo general no quiere la disciplina. Y dicen, yo no quiero disciplina. Y mejor se largan antes que tomar la disciplina eclesiástica. Ahora, si verdaderamente es salvo, aunque haya sido el partido ofensor, si verdaderamente es salvo, va a buscar la restauración, porque el Espíritu Santo lo va a traer a convicción de su pecado. Una persona que es creyente no va a buscar la disolución de su matrimonio. Va a buscar la manera de arreglarlo. Pero después de traer 2 o 3 testigos, si esto todavía continúa y el adulterio o lo que sea que esté provocando el divorcio sigue, dice, tráelo ante la iglesia. Eso es disciplina eclesiástica dentro de sus protocolos a seguir. Primero 1 y 1. Si no se arregla, 2 o 3 testigos. Si eso no se arregla, lo traemos delante de la iglesia.
Y si eso no se arregla, tenlo por gentil, es decir, considéralo como una persona que nunca fue salva. Otra vez, ¿por qué? Porque una persona que es salva tiene al Espíritu Santo morando en él, y el Espíritu Santo los va a llevar a buscar la restauración y conciliación, tanto con su pareja como también con la persona de su Salvador, con Dios. Ahora, vamos a hablar rápidamente, yo sé que se está alargando esto, pero vamos a hablar rápidamente de las diferentes razones para el divorcio. Porque muchas personas dicen, no, el divorcio es imposible, el divorcio nunca se puede, el divorcio no se debe de hacer, nunca, un extremo. ¿Okay? Ahora, la Biblia sí nos da razones lícitas para el divorcio. Vamos a ver algunos. Bueno, este es adulterio. Bueno, se rompen tres categorías. Razones para el divorcio se rompen tres categorías. Categoría número 1, obviamente adulterio. ¿Okay? Adulterio también incluye incesto. ¿Okay? Adulterio también incluye incesto. Es adulterio, sea como sea. ¿Va? Entonces, si hay adulterio de cualquier tipo, esto es una razón o causa de divorcio. Vamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 22, es decir, vamos a ver la sección a la cual aludió nuestro Señor Jesucristo en Marcos 10. Entonces, Deuteronomio 22, versículo 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Recuerden que antes, en los tiempos del Antiguo Testamento, bajo la ley, el adulterio era causa de lapidación, muerte por lapidación. No era divorcio, era muerte. ¿Okay? Y obviamente la muerte implica divorcio, separación completa. ¿Okay? Entonces, el adulterio es causa de divorcio en tiempos bíblicos, en tiempos de Cristo, era causa de lapidación. Vamos a ver Mateo capítulo 5 y versículo 32. Mateo 5:32 nos dice lo siguiente: pero yo os digo que el que repudia o divorcia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, es decir, adulterio, hace que ella adultere, y que él se case con la repudiada, comete adulterio. No me voy a meter en esos detalles ahorita, pero el punto es, el adulterio es causa de divorcio. ¿Okay? Vamos a ver el último, Mateo capítulo 19 y versículo 19. Mateo 19 nos dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no me voy a meter con una mujer casada. Eso no es amar a tu prójimo. Aunque algunos dirían, bueno, si yo me meto con una mujer, la estoy amando. Pero no, eso no es lo que Dios dice. Eso no es lo que Cristo Jesús dice. Cada quien su mujer, cada quien su marido. El adulterio es un pecado, y sí, causa de divorcio. Otra causa de divorcio, que esto lo vemos muy a menudo, también el de adulterio es de todos los días, ¿no? Pero uno que es muy a menudo, aquí en México lo vemos, yo creo que en todos los países donde hay migración se ve mucho, y me refiero al abandono de hogar. El abandono de hogar también es causa de divorcio. ¿Por qué aquí lo vemos mucho? Bueno, sabemos que aquí en México y en otros países latinoamericanos, países hispanos, hay migración a Estados Unidos. Y todos creo que conocemos a familias donde el padre se ha ido a Estados Unidos y se ha quedado allá 15 años, 20 años,
y manda dinero, pero ya nunca lo vuelven a ver, hasta se muere allá. O si se regresa a México, se regresa porque ya falleció su mujer. Se quedan años allá. Han abandonado a su familia con la excusa de que voy al otro lado para ganar billetes, para cuidar de mi familia. No, eso es abandono de hogar. Y vemos personas que se quedan fieles a sus maridos y a sus esposas, aunque ellos ya tienen otras mujeres y otras familias allá, pero yo voy a ser fiel a mi marido, porque dice Efesios que tengo que sujetarme. El abandono de hogar es causa de divorcio. Ahora, vamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 7. En este caso, estamos hablando aquí en 1 Corintios capítulo 7, de hecho, capítulo 7 de Corintios habla acerca de un matrimonio entre un inconverso y uno que es salvo, ¿sí? Todo 1 Corintios 7 habla de ese tema. Una persona que es cristiana, que está casado con un inconverso. ¿Okay? Esa es la idea. Ahora, vamos a verlo. 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Ay, no, ese no es el versículo que estaba buscando. 15. 1 Corintios 7:15, perdón, disculpen. 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo, ¿sí? O sea, el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Es decir, vamos a suponer que hay un matrimonio entre un inconverso y una persona que es salva, y el inconverso dice, el marido, vamos a suponer que es el marido del inconverso, y dice el marido, no, dice, ya me quiero separar, ya me quiero ir, ya no quiero ser parte. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Sepárese. Sepárese. Bye bye. Porque a paz nos ha llamado Dios. Conozco un par de casos donde el matrimonio es un fraude, es horrible, que tienen años casados, añales casados, y ella, la esposa, constantemente le dice al marido, fírmame el papel, fírmame el divorcio, fírmamelo, tú no sirves como hombre, yo no quiero nada contigo, fírmamelo. Y él, cristiano, dice, no, y no te firmo nada, y no te firmo. Y pasan los años y viven en la misma casa y están miserables. Él es miserable, ella es miserable, ninguno de los dos tiene paz. Es horrible. Y ella, quién sabe cuántas veces le ha pedido el divorcio y él se niega a firmárselo. A paz nos ha mandado Dios. Abandono de hogar, separación, cualquier cosa. ¿Sabes qué? Si tu esposo o tu esposa es inconversa y dice, mira, yo ya no quiero nada, yo ya estoy, divórciate, ya dame, ya te quiero abandonar, ya no quiero nada contigo, fírmale y que se vaya. Otra vez ese versículo. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, bye bye. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces tenemos la categoría de adulterio, una razón para divorcio. La segunda categoría, abandono o separación. Y el tercero, hay muy pocos lugares en la Biblia o muy pocos versículos en la Biblia, de hecho ni siquiera los vamos a ver, pero es una cuestión de lógica. La tercera razón por divorcio es abuso y crimen. Abuso y crimen.
Cuando una esposa está siendo golpeada y abusada físicamente día tras día tras día, él no la ama, por más que le diga, yo te quiero, y diario con los ojos negros. Y hay muchos hombres que no solamente golpean a la mujer, golpean a los niños. Entonces tienes la vida, tu vida en peligro, y la vida de tus hijos en peligro. Y nuestro Señor Dios pone un precio muy alto en la vida que Él creó. Y crimen, ¿a qué me refiero? Es lo mismo. Si tu esposo o tu esposa está en asuntos de crimen, donde tu familia esté en peligro potencial constantemente, porque tú vives en crimen, porque tú vendes droga, porque tú eres tirador de cosas, o sea, le debes a la maña, lo que sea un crimen, tu familia está en peligro, tus hijos están en peligro. Y esa es una razón también de divorcio. De hecho, esta iglesia ha sufrido por este caso, por cuestiones de crimen. Hemos tenido varias familias en nuestra congregación que han sufrido grandemente por cuestión de crimen. Adulterio, abandono de hogar, abuso o crimen. Todo esto es dureza del corazón. Todo esto es dureza del corazón. Y a causa de esta dureza de corazón es que nuestro Señor Dios ha llegado a permitir el divorcio. No porque Él aborrece el divorcio. Él ha sido víctima. Hay mucho más que podemos decir de esto, pero con esto voy a terminar. El matrimonio termina con la muerte. Así es lo que Dios estableció. Ese fue su diseño original. Y después de que tu esposo ha muerto, tu esposa ha muerto, muchos consideran que no te puedes volver a casar. Esto es falso. Romanos capítulo 7. Versículo 2. Porque la mujer casada, y obviamente puede ser varón también, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Okay? Ahora vamos a 1 Corintios 7:39. Él ya murió, entonces ella no está bajo la autoridad de su marido ya difunto. Ahora 1 Corintios 7:39 dice: la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Entonces, el matrimonio es para toda la vida, hasta que uno o el otro muera. Esa era la intención de Dios. Pero por la dureza del corazón, por el pecado del hombre, Dios ha permitido el divorcio en estas categorías, estas causas que yo les he mencionado. Pero en un principio no era así. Pero sí, te puedes volver a casar. Ahora, hay un asunto aquí que les dije que no me iba a meter. Pero acerca de casarte, si tu esposa todavía vive, entonces es adulterio. ¿Va?
Bueno, en el caso de nuestro Señor, Dios no es adulterio porque Él fue víctima. ¿Okay? Y Dios se va a volver a casar, ¿no es así? Con la iglesia, con otra esposa, con la iglesia. Y Él va a tener las bodas del Cordero, dice la Biblia. Entonces Dios es un Dios, no solamente Dios divorciado, sino que es un Dios que se va a volver a casar. ¿Pero por qué? Si Israel todavía está viva, la nación de Israel sigue vivita y coleando, entonces ¿significa que entonces Dios es adúltero porque se va a volver a casar? La respuesta es no, porque Él es la víctima. Eso hace la diferencia. Entonces una persona que ha pasado por el divorcio, por cuestión, y es víctima, esta persona tiene toda la posibilidad y autoridad divina y de Dios de volverse a casar, siempre y cuando sea con otro creyente, es decir, en el Señor. Ya sea por muerte o por divorcio, sí te puedes volver a casar, siempre y cuando no haya sido la causa del divorcio tú. ¿Okay? Entonces esto es muy muy interesante. Aquí lo vamos a dejar, hermanos, no voy a continuar con el estudio del divorcio. Si ustedes tienen preguntas adicionales las podemos ir viendo con tiempo, pero aquí hemos dejado esto por hoy. Vamos a terminar entonces en una oración, hermanos. Sé que es un fin abrupto a nuestro estudio, pero creo que no hay más que decir tocante al divorcio. Así no era originalmente, pero el pecado del hombre hizo que así fuera. Vamos a terminar. Señor Padre, le doy gracias porque usted nos ha permitido estudiar su palabra. Gracias, Señor, por estos temas tan difíciles y espero que el Espíritu Santo nos ayude a comprenderlos. Gracias, Señor, por nuestras familias, Señor, y le pido que nuestras familias de esta iglesia sean unidas cada día más, que sean fuertes cada día más, que las parejas, que los hermanos, que los matrimonios estén cada día más, que entiendan que dos son uno. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo le agradecemos por todo. Amén.